que se cree un ser humano, uno que pueda soportar el yugo de los dioses. Enseñe a la humanidad las labores del mundo. Epopeya de Atraesis Antablilla 1. Anchiguau, Mesopotamia. ¿Podría ser que el progreso de la humanidad haya sido influenciado por visitantes de otros mundos? Se dice que Enki, un dios de la antigua Mesopotamia, transmitió conocimientos fundamentales para la civilización, como la música, el derecho y la agricultura. Ounis, un extraño ser de la antigua Babilonia, es descrito como un maestro de todo tipo de arte y ciencia. Según el libro de Enoch, los ángeles caídos enseñaron a los humanos diversas habilidades prohibidas. Incluso en la selva amazónica existen leyendas de una figura vestida con prendas metálicas que compartió sabiduría sobre medicina, caza y construcción de viviendas. Música. ¿Son estos simplemente mitos creados para explicar los orígenes de la civilización? ¿O podrían ser recuerdos lejanos de visitantes extraterrestres olvidados hace mucho tiempo? A continuación, exploraremos los fascinantes relatos de diversas culturas que describen la llegada de seres no humanos a nuestro mundo, impartiendo habilidades y conocimientos. Música también. Abordaremos preguntas esenciales sobre este posible contacto ancestral. ¿Por qué se fueron estos seres? ¿Podría realmente existir un planeta donde alguna vez vivieron? Esta idea puede parecer extraordinaria, pero merece ser examinada con una mente abierta en busca de evidencia. Lo que elijas, aceptar o descartar, depende de ti. Debes sacar tus propias conclusiones. Si crees que ya posees la verdad absoluta, entonces has dejado de buscarla. Cruz de Sole. Música Enki, maestro de la antigua Mesopotamia. Alabado sea Enki, el aclamado señor que gobierna todas las artes y oficios, quien juzga. Enki. Y el orden mundial es un poema sumerio escrito hace casi 5000 años que relata cómo Enki, el Anunnaki, dios de la sabiduría, otorgó conocimiento a la humanidad y estructuró la sociedad. Enki otorga a la humanidad los poderes divinos, MI, que abarcan artes, oficios, leyes, rituales y conocimientos esenciales para el avance de la civilización, según la arqueología moderna. Este mito simboliza el conocimiento mismo y respalda la creencia de que los dioses representan la base del orden social. El desarrollo de las civilizaciones mesopotámicas habría sido un proceso gradual, no el resultado de una intervención externa. Sin embargo, algunas teorías modernas sugieren que los Anunnaki fueron seres reales de otros mundos que crearon a la humanidad y enseñaron diversas habilidades. En capítulos posteriores, abordaremos las preguntas más intrigantes sobre estos dioses. Antes de eso, examinaremos otras historias de seres que descienden a la Tierra o aparecen misteriosamente para compartir conocimiento con diferentes culturas, vehículos voladores ancestrales y el Ramayana, un antiguo texto indio que describe momentos en los que sabios y seres divinos ofrecen enseñanzas vitales a protagonistas humanos. Vishvamitora, un maestro espiritual, los instruye en técnicas avanzadas de combate, el uso de armas divinas y el deber moral. En el Mahabharata, también de la antigua India, Krishna es el maestro universal que guía a las personas sobre cómo vivir y actuar. Drona y Parasura son instructores guerreros que imparten habilidades de mando y armas celestiales, pero el aspecto más asombroso de los antiguos textos indios es la mención de los vimanas, vehículos voladores que surcan el cielo y la tierra. Un ejemplo famoso es el Pushpeka Vimana, descrito en el 5º libro del Ramayana. Allí se muestra el carro deslumbrante con una inconmensurable riqueza de piedras preciosas y oro. Se elevaba por los aires, descendiendo y ascendiendo a voluntad. ¡Música! Este Vimana podía planear sin esfuerzo por el cielo y en algunas historias incluso viajar a través de reinos superiores o cósmicos. Era capaz de moverse a gran velocidad y cubrir vastas distancias en poco tiempo, con la capacidad de ascender, descender o permanecer suspendidos sobre ciudades y bosques. Los historiadores explican que los vimanas
simbolizan el poder de los dioses y su tránsito fluido entre el cielo y la tierra. Suelen aparecer cuando un héroe es recompensado por los dioses o cuando una deidad desciende a la tierra. En el marco de la hipótesis del astronauta ancestral, los vimanas podrían haber pertenecido a una civilización extraterrestre que visitó nuestro planeta hace miles de años. ¿Eran los vimanas una tecnología avanzada, perdida o quizás una nave espacial de origen extraterrestre? Lo cierto es que nunca se han encontrado restos metálicos que confirmen su existencia. ¡Música! El ser del Amazonas. Bip Korori es una figura mítica del pueblo Kapo que vive en la región del río Xingu, en la selva amazónica brasileña. Según su historia, un día un ser descendió entre fuertes vientos, truenos y una luz cegadora. Vestía una extraña ropa descrita como metálica o similar a una armadura. Y llevaba una especie de bastón capaz de emitir energía. Al principio, los aldeanos estaban asustados, sin saber si era una criatura hostil o un espíritu. Música. Con el tiempo, el recién llegado comenzó a interactuar con la comunidad, enseñándoles habilidades como la construcción de casas técnicas jikazao, agricultura y medicina. Después de un tiempo, Pip Koroti abandonó la aldea, desapareciendo en un destello de luz y ascendiendo a los cielos. Desde una perspectiva antropológica, esta historia se considera una forma de explicar los orígenes de las tecnologías, las costumbres sociales y el conocimiento esencial de los Quiapo. Que se cree un ser humano, uno que pueda soportar el yugo de los dioses, enseña a la humanidad las labores del mundo. Epopeya de Atraesis, Antablilla 1, Anchihuau, Mesopotamia. Podría ser que el progreso de la humanidad haya sido influenciado por visitantes de otros mundos. Se dice que Enki, un dios de la antigua Mesopotamia, transmitió conocimientos fundamentales para la civilización, como la música, el derecho y la agricultura. Ones, un extraño ser de la antigua Babilonia, es descrito como un maestro de todo tipo de arte y ciencia. Según el libro de Enoch, los ángeles caídos enseñaron a los humanos diversas habilidades prohibidas. Incluso en la selva amazónica existen leyendas de una figura vestida con prendas metálicas que compartió sabiduría sobre medicina, caza y construcción de viviendas. ¿Son estos simplemente mitos creados para explicar los orígenes de la civilización? ¿O podrían ser recuerdos lejanos de visitantes extraterrestres olvidados hace mucho tiempo? A continuación, exploraremos los fascinantes relatos de diversas culturas que describen la llegada de seres no humanos a nuestro mundo, impartiendo habilidades y conocimiento. También abordaremos preguntas esenciales sobre este posible contacto ancestral. ¿Por qué se fueron estos seres? ¿Podría realmente existir un planeta donde alguna vez vivieron? Esta idea puede parecer extraordinaria, pero merece ser examinada con una mente abierta en busca de evidencia. Lo que elijas aceptar o descartar depende de ti. Debes sacar tus propias conclusiones. Si crees que ya posees la verdad absoluta, entonces has dejado de buscarla. Enki, maestro de la antigua Mesopotamia. ¡Alabado sea Enki, el aclamado señor que gobierna todas las artes y oficios! Quien juzga Enki y el orden mundial es un poema sumerio escrito hace casi 5000 años que relata cómo Enki, el Anunnaki, dios de la sabiduría, otorgó conocimiento a la humanidad y estructuró la sociedad. Enki otorga a la humanidad los poderes divinos M3, que abarcan artes, oficios, leyes, rituales y conocimientos esenciales para el avance de la civilización. Según la arqueología moderna, este mito simboliza el conocimiento mismo y respalda la creencia de que los dioses representan la base del orden social. El desarrollo de las civilizaciones mesopotámicas habría sido un proceso gradual, no el resultado de una intervención externa. Sin embargo, algunas teorías modernas sugieren que los Anunnaki fueron seres reales de otros mundos que crearon a la humanidad y enseñaron diversas habilidades. En capítulos posteriores, abordaremos las preguntas más intrigantes sobre estos dioses.
Antes de eso, examinaremos otras historias de seres que descienden a la Tierra o aparecen misteriosamente para compartir conocimiento con diferentes culturas. Vehículos voladores ancestrales y el Ramayana, un antiguo texto indio que describe momentos en los que sabios y seres divinos ofrecen enseñanzas vitales a protagonistas humanos. Vishwamitra, un maestro espiritual, los instruye en técnicas avanzadas de combate, el uso de armas divinas y el deber moral. En el Mahabharata, también de la antigua India, Krishna es el maestro universal que guía a las personas sobre cómo vivir y actuar. Drona y Parasura son instructores guerreros que imparten habilidades de mando y armas celestiales. Pero el aspecto más asombroso de los antiguos textos indios es la mención de los vimanas, vehículos voladores que surcan el cielo y la tierra. Un ejemplo famoso es el Pushpeika Vimana, descrito en el quinto libro del Ramayana. Allí se muestra el carro, deslumbrante con una inconmensurable riqueza de piedras preciosas y oro. Se elevaba por los aires, descendiendo y ascendiendo a voluntad. Este Vimana podía planear sin esfuerzo por el cielo y en algunas historias, incluso viajar a través de reinos superiores o cósmicos. Era capaz de moverse a gran velocidad y cubrir vastas distancias en poco tiempo, con la capacidad de ascender, descender o permanecer suspendido sobre ciudades y bosques. Los historiadores explican que los Vimanas simbolizan el poder de los dioses y su tránsito fluido entre el cielo y la tierra. Suelen aparecer cuando un héroe es recompensado por los dioses o cuando una deidad desciende a la tierra. En el marco de la hipótesis del astronauta ancestral, Vimanas podría haber pertenecido a una civilización extraterrestre que visitó nuestro planeta hace miles de años. ¿Eran los Vimanas una tecnología avanzada perdida o quizás una nave espacial de origen extraterrestre? Lo cierto es que nunca se han encontrado restos metálicos que confirmen su existencia. El ser del Amazonas. Bib Korori es una figura mítica del pueblo Quiapo que vive en la región del río Xingu, en la selva amazónica brasileña. Según su historia, un día un ser descendió entre fuertes vientos, truenos y una luz cegadora. Vestía una extraña ropa, descrita como metálica o similar a una armadura, y llevaba una especie de bastón capaz de emitir energía. Al principio, los aldeanos estaban asustados, sin saber si era una criatura hostil o un espíritu. Con el tiempo, el recién llegado comenzó a interactuar con la comunidad, enseñándoles habilidades como la construcción de casas técnicas, jikasau, agricultura y medicina. Después de un tiempo, Bib Koroti abandonó la aldea, desapareciendo en un destello de luz y ascendiendo a los cielos. Desde una perspectiva antropológica, esta historia se considera una forma de explicar los orígenes de las tecnologías, las costumbres sociales y el conocimiento esencial de los Quiapo. Otros autores la han interpretado como evidencia de una visita extraterrestre. El atuendo brillante sería un traje espacial, el bastón una herramienta tecnológica y la salida al cielo, el despegue de una nave espacial, carros de fuego en Alaska y Canadá. Entre los pueblos indígenas del Ártico, principalmente los Inuit de Alaska, Groenlandia y Canadá, existe una leyenda que habla de encuentros con seres venidos del cielo. Hablan de carros o trineos de fuego que descienden directamente del cielo, envueltos en un resplandor, y aterrizan cerca de las aldeas. Algunas historias describen zumbidos o un silencio absoluto, acompañado de luces antes de desaparecer. Un relato proviene de las regiones costeras del Ártico canadiense, donde los ancianos recuerdan cómo un kayak de fuego descendió del cielo en una noche estrellada, iluminando la tundra como si fuera de día. Del interior emergió un ser alto, envuelto en un manto brillante. No se parecía a los Inuit. Su piel era pálida, sus ojos grandes y brillantes, y hablaba sin mover la boca. Este ser no caminaba, sino que flotaba ligeramente sobre el suelo. Otra historia del pueblo Yupet, del oeste de Alaska, cuenta cómo, durante una gran tormenta, apareció una luz intensa en el cielo, descendiendo lentamente como una estrella fugaz. Del resplandor emergió una figura humanoide envuelta en luz que enseñó a los antepasados de la aldea a conservar los alimentos, leer las estrellas y hacer ofrendas adecuadas para mantener el equilibrio en el mundo.
El visitante no se quedó mucho tiempo. Se elevó de nuevo a su canoa luminosa, que giró sobre su eje y se elevó hasta desaparecer en el firmamento. Aunque estas historias puedan parecer inusuales, fueron documentadas por exploradores como Nad Rasmussen, autor de Cultura Intelectual de los Esquimales Igloolik, y por antropólogos como Enfi Fionap Riordan, especializado en los pueblos indígenas de Alaska. Los antropólogos ven estos relatos como representaciones simbólicas de las fuerzas naturales. Sin embargo, es sorprendente cuánto se asemejan estas descripciones a los informes modernos de Havnes y supuestos seres extraterrestres, dioses que descienden. En el libro de las invasiones, un antiguo texto irlandés, se cuenta cómo los Tuatha Danann llegaron en misteriosas nubes oscuras que cubrieron Irlanda durante 3 días y 3 noches. Después de descender, derrotaron a los habitantes anteriores en batalla y reclamaron la tierra como suya. Se los describe como seres de gran belleza altos que irradiaban una especie de luz sobrenatural, vestidos con ropas lujosas y portando objetos mágicos. Llegaron como conquistadores, pero también como maestros y civilizadores. Dotados de inmensas habilidades, controlaban el clima, la fertilidad y los fenómenos atmosféricos. Sus poderes incluían cambiar de forma, curar heridas y realizar hazañas imposibles para los humanos comunes. Poseían conocimientos avanzados en música, poesía, artesanía, metalurgia, construcción y organización social. Con la posterior llegada e invasión de los malasios, los antepasados del pueblo histórico irlandés, los Tuatha Danann, fueron derrotados y se retiraron a vivir bajo tierra. Lo que sigue siendo un misterio es la naturaleza de estos seres. ¿Eran dioses o héroes civilizadores? Sus extraordinarias habilidades podrían interpretarse como la llegada de un pueblo con tecnología superior, incomprensible para las sociedades prehistóricas. Desde una perspectiva histórica, los Tuatha Danann pueden representar la fuerza que transforma una tierra salvaje en una sociedad organizada. La interpretación más audaz es que eran seres de otros mundos, un evento real que, con el tiempo, se convirtió en un mito. ¡Seres del cielo y vehículos en África! Un caso fascinante de posible contacto extraterrestre se encuentra en la tribu Dun de Mali, África. En El Zorro Pálido, un estudio publicado en 1965, Marcel Grial y Germain Dorlin describieron la mitología de este grupo étnico que mencionaba seres civilizadores. La estrella Sirio A y su estrella compañera Sirio B. Sirio A es la estrella más brillante del cielo nocturno, visible a simple vista. Sirio B, sin embargo, es invisible, sin tecnología. Observado por primera vez en 1862 con un telescopio. Si Sirio B no puede verse sin herramientas avanzadas, ¿cómo pudo la tribu Dun saber de su existencia? Algunos han propuesto que los Dun recibieron esta información de visitantes extraterrestres en un pasado lejano. Otra explicación es que el conocimiento provino de viajeros occidentales durante el período colonial. Además, la mitología Dun describe a unos extraños seres llamados Namo, que tienen una apariencia híbrida entre pez y humano. Se les considera entidades cuya misión es poner orden en la vida humana. Se dice que llegan a la Tierra desde el cielo en un arco o vehículo similar a una gran cesta, con una base cuadrada decorada con símbolos. Para los antropólogos, estos seres forman parte de un mito que explica el origen del mundo. Se dice que provienen del agua, un recurso vital estrechamente vinculado a la vida. Otros autores, como Robert Temple, creen que los Nomo eran seres provenientes del sistema estelar de Sirion. Según él, los Dun no podrían haber poseído un conocimiento astronómico tan detallado, sin tecnología avanzada. Los vigilantes, en el libro de Enoch, este texto apócrifo cuenta la historia de un grupo de ángeles llamados los vigilantes que decidieron descender a la tierra y enseñar a los humanos diversas formas de conocimiento prohibido. Se dice que alrededor de 200 vigilantes decidieron descender
y actuar en contra de la voluntad de Dios, enseñaron a la humanidad a forjar armas, estudiar las estrellas y practicar artes ocultas. Sin embargo, este conocimiento corrompió a la humanidad, conduciendo a la violencia y la decadencia moral. Algunos interpretan a los vigilantes como símbolos de fuerzas externas que provocan una evolución tecnológica demasiado rápida, transmitiendo la idea de que la humanidad logró ciertos avances a costa de su integridad moral y espiritual. Otros han sugerido que los vigilantes caídos podrían haber sido seres extraterrestres que compartieron conocimiento y tecnología con los humanos. Los únicos Ina son seres sagrados en las creencias de los pueblos aborígenes del noroeste de Australia, particularmente en la región de Kimberley. Según la cosmovisión de este pueblo, los Wina eran los espíritus responsables de crear la tierra, dando origen a las plantas, los animales y a los propios seres humanos. Las historias aborígenes cuentan que, tras moldear el mundo, estos seres se fusionaron con la tierra o ascendieron, dejando su huella en las piedras. En las pinturas rupestres de Kimberley, se les representa con rostros blancos, grandes ojos oscuros, a veces sin boca y a menudo rodeados de un halo. Para las comunidades aborígenes, no se trata de meras imágenes artísticas, sino de presencias sagradas que habitan los lugares donde fueron pintadas. El pueblo estelar se trata de leyendas y creencias de pueblos nativos americanos como los Lakota, los Dakota y los Ojibwa, que narran cómo ciertos seres descendieron de las estrellas para compartir sabiduría. Se les describe como altos, a veces radiantes, de piel pálida y luminosa, como si reflejaran la luz del cielo nocturno. En algunos relatos, sus ojos son grandes y expresivos, emanando sabiduría y compasión. Otros mitos hablan de figuras vestidas con túnicas brillantes y con largos cabellos plateados, o incluso sin rasgos faciales distintivos que aparecen como entidades hechas de luz pura. Los Hopi dicen que estos visitantes estaban conectados a ciertas constelaciones como las Pléyades y que su apariencia cambiaba dependiendo de cómo elegían revelarse a los humanos. A veces tomaban formas humanoides para interactuar con las personas, pero en su estado original podían ser etéreos como sombras brillantes o vientos dorados. Son las personas de las estrellas manifestaciones de energía cósmica, representaciones de fuerzas naturales o seres de otros mundos. Onis, el maestro de la antigua Babilonia, ubicada en el sur de Mesopotamia, experimentó una edad de oro económica y cultural hace unos 4000 años. Fue allí donde surgieron mitos que dieron forma a la historia de las religiones antiguas, como la Torre de Babel, creada para explicar la diversidad de idiomas. Otro de estos cuentos babilónicos es el de una figura semidivina que emergió del mar para enseñar a la humanidad todo tipo de arte y ciencia. Según el relato de Barroso, sacerdote del siglo III a.C., Oans tenía cuerpo de pez y cabeza de hombre. Durante el día, emergía de las aguas del Golfo Pérsico y compartía conocimientos con el pueblo de Mesopotamia. Por la noche, regresaba al mar. A este ser se le atribuye la introducción de la escritura, las matemáticas, la agricultura, la arquitectura, el derecho y, en general, todas las artes y ciencias que sentaron las bases de la civilización mesopotámica. La forma anfibia de Onana simboliza su capacidad para moverse entre el mundo acuático y la tierra, representando la transición de la ignorancia a la civilización. Uno de los autores familiarizados con el mito fue el astrofísico Carl Sagan, quien exploró la posibilidad del contacto extraterrestre en la antigüedad en su libro Vida inteligente en el universo. Según Sagan, algunos mitos antiguos podrían haberse inspirado en hechos reales, incluyendo encuentros con inteligencias externas. Sin embargo, enfatizó que tales ideas deben respaldarse con pruebas sólidas. Su postura se mantuvo escéptica. Él fomentó el análisis con una mente crítica y la aplicación rigurosa del método científico. Maestros celestiales del antiguo Egipto. Varios teóricos han establecido paralelismos entre la civilización de la antigua Mesopotamia y el antiguo Egipto.
especulando que los Anunnaki podrían haber sido los iniciadores de ambas culturas. Tanto en Mesopotamia como en Egipto, la sociedad estaba claramente estructurada desde el rey o faraón en la cima, seguido de sacerdotes, artesanos y agricultores hasta los esclavos. Los pueblos de Mesopotamia y Egipto adoraban a múltiples dioses, muchos de ellos asociados con fenómenos naturales. Ambas culturas construyeron estructuras monumentales, los ziggurats en Mesopotamia y las pirámides en Egipto. De manera similar, el antiguo Egipto produjo mitos que guardan similitudes con las figuras mesopotámicas de los Wones, particularmente en las deidades Thoth y Osiris. Thoth era considerado el dios que creó la escritura jeroglífica y el que transmitió el conocimiento. Es un ser híbrido con cabeza de ibis o babuino, una fusión de sabiduría humana y lo sobrenatural. Osiris es el dios que enseñó agricultura a los egipcios, les otorgó leyes y les mostró cómo vivir en sociedad. Tiene cuerpo humano, aunque a veces se le relaciona con el cuenco sagrado Apis o con el pez Oxyrhynchos. Según teorías que exploraremos más adelante, los Anunnaki llegaron al antiguo Egipto, ayudando en la construcción de las pirámides y el desarrollo de conocimiento avanzado. ¿Podrían los antiguos egipcios haber recibido conocimiento avanzado de seres inteligentes de otros mundos? La arqueología sostiene que no existe evidencia de una conexión entre Egipto y Mesopotamia a través de seres extraterrestres ancestrales. Argumenta que estas similitudes surgen de la naturaleza humana, los intercambios culturales y las migraciones antiguas. El vuelo de Etana, viajes espaciales ancestrales. Las narrativas mesopotámicas no solo hablan de dioses que descienden, sino también de mortales que ascienden al cielo, a veces con detalles que parecen extrañamente tecnológicos. Un ejemplo notable es el relato acadio de la leyenda de Etana, en el que el rey asciende al cielo montado en un águila gigante, enviada por el dios Shamash en busca de una planta mágica. Durante este viaje, Etana describe haber visto la tierra desde arriba con asombrosa precisión. Mientras asciende, dice, la tierra parecía una colina y el vasto mar parecía un canal. ¡Miré! Pero ya no podía ver la tierra. Mis ojos no podían encontrar el mar. La aparente contracción de la tierra a medida que ascendía ha llevado a algunos a preguntarse cómo un autor antiguo pudo concebir una perspectiva tan casi espacial. Los expertos literarios argumentan que se trata de un recurso poético, quizás inspirado en observaciones desde grandes alturas, como picos de montañas, o simplemente en la imaginación. Para los defensores de la teoría del astronauta ancestral, representa la experiencia de un vuelo a gran altitud, una referencia temprana a un vehículo aéreo. La antigua Mesopotamia y los Anunnaki, según la hipótesis del astronauta ancestral, seres con tecnología inimaginable. Los Anunnaki llegaron a este mundo hace 450.0 años. Descendieron sobre Mesopotamia, fundaron ciudades y crearon humanos como mano de obra para extraer oro, que supuestamente necesitaban para reparar la atmósfera de su planeta. Nibi. Hace 4.000 años, tras forjar imperios y alterar para siempre nuestro destino, emprendieron su viaje de regreso a su planeta natal. Se dice que este planeta sigue una gran órbita elíptica, acercándose a la Tierra cada 3.600 años. Cada vez que Nibiru se acercaba, grupos de Anunnaki partían con el oro extraído, mientras que otros grupos llegaban para continuar la extracción. De esta manera, los Anunnaki podrían haber regresado varias veces antes de su partida definitiva. Así, tras su creación, los humanos pudieron haber presenciado repetidamente su llegada y la aparición de sus naves. Cabe preguntarse, Ansi, ¿los antiguos sumerios vieron estas naves? ¿Cómo las habrían entendido y representado en su arte? El sistema de escritura, poco uniforme, registraba todo, desde transacciones comerciales y códigos legales hasta mitos sobre dioses. Hay frecuentes descripciones de descensos divinos que involucran carros celestiales o naves brillantes envueltas en un resplandor tormentoso. Por ejemplo, en el poema Himno a Enlil, leemos en Enlil: avanza como una tormenta, cuyo resplandor llena los cielos y la tierra. En el descenso de Inanna está escrito:
An descendió del cielo, vestida con la luz de los dioses, rodeada por el resplandor de Anu. Para los sumerios, una nave simbolizaba poder divino, Yuenu Pre, Sagio, Yuenu Evento, Sagurado. No un objeto tecnológico. Los seres extraterrestres eran percibidos como dioses, y tales eventos probablemente se convertían en himnos o mitos. En su arte, los sumerios solían representar escenas religiosas en relieves, estelas o sellos cilíndricos. Si hubieran querido representar el descenso de una nave, algo incomprensible para ellos, podrían haber usado figuras divinas o símbolos astrales. El arte sumerio suele mostrar a los dioses como figuras más grandes que los humanos comunes. Por lo tanto, podrían haber representado a los seres extraterrestres como figuras más altas e imponentes. Probablemente se les habría mostrado con túnicas similares a las de los dioses y sacerdotes, pero con detalles distintivos que los diferenciaban. Si estos seres portaban objetos tecnológicos, los sumerios podrían haberlos representado como cetros, herramientas sagradas o emblemas divinos. El desafío radica en que si los sumerios hubieran presenciado el aterrizaje de una nave o seres de otros mundos y lo hubieran registrado, hoy tendríamos dificultades para reconocerlo. Lo que nosotros llamaríamos una nave se habría representado como algo sagrado, sin detalles técnicos. En cualquier caso, no se ha encontrado evidencia física, ni metales, ni restos de naves extraterrestres en la región de la antigua Mesopotamia, que hoy se encuentra principalmente en Irak, así como en partes de Siria, Turquía e Irán. El sello VA243. ¿Conocían los sumerios los planetas del sistema solar? Entre la colección de artefactos mesopotámicos en museos de todo el mundo, un objeto destaca en relación con la teoría de los Anunnaki como seres de otro mundo. El sello VA243, que se conserva en el Museo Vordoresiatisches de Berlín, representa figuras identificadas como dioses y gobernantes mesopotámicos. La figura sedente podría ser Enlil o Marduk. La del centro probablemente sea una deidad menor o un sacerdote. En el extremo izquierdo, un adorador lleva ofrendas. Lo que ha despertado fascinación es un pequeño grupo de orbes que parecen rodear una estrella o disco central. Es meramente decorativo, o podría ser un mapa del sistema solar, como afirman algunos autores. Según estos teóricos, el sello VA243M muestra 11 planetas y el Sol, 12 cuerpos celestes en total, incluyendo Nibiru. La arqueología convencional sostiene que, en la cultura mesopotámica, el dios Sol se representaba a menudo como un círculo con los cuerpos celestes cercanos como estrellas simbólicas. Argumentan que, si se tratara de un mapa cósmico, los astrónomos sumerios habrían dejado registros más explícitos en sus tablillas. A pesar de estas objeciones, quienes defienden la teoría alternativa argumentan que la disposición de los planetas es demasiado precisa como para ser mera coincidencia. Si estos maestros estelares, los Anunnaki, estaban interesados en enseñar a la humanidad, ¿por qué se fueron y nunca regresaron? ¿Quién creó a los Anunnaki? ¿Podría existir realmente su planeta, Nibiru? Estas son algunas de las preguntas que exploraremos a continuación. La partida de los Anunnaki. ¿Por qué se fueron? Con el transcurso de milenios, la obtención de oro dejó de ser necesaria. Una vez que reunieron una cantidad suficiente, la misión minera llegó a su fin. Los Anunnaki abandonaron los territorios donde una vez habían vivido, incluyendo Mesopotamia y Egipto. Como veremos más adelante, se han propuesto otras razones para explicar su retirada, incluyendo guerras y eventos catastróficos. Anu, el gobernante de los Anunnaki, solo realizó visitas ocasionales a la Tierra, pasando la mayor parte de su tiempo en Nibiru. Enki, el hijo de Anu, fue un sabio científico que creó a los seres humanos mediante la modificación genética de los primeros homínidos. Sentía un conflicto interno entre su lealtad a la misión Anunnaki y su compasión por la humanidad. Enlil, también hijo de Anu, era un comandante, la máxima autoridad en la tierra en nombre de Anu. Era frío, estricto y pragmático, y desaprobaba la excesiva bondad de Enki hacia los humanos. Llegó un momento en que Ino
creyó que los humanos se habían vuelto rebeldes y problemáticos. Cuando se acercaba el gran diluvio, decidió no advertirles. Enki, por otro lado, se apiadó y decidió alertar a Zusudra, permitiendo que algunos humanos sobrevivieran. Este acto marcó el comienzo del conflicto entre Inol y Enki. Algunas teorías sugieren que las naves Anunnaki usaban propulsión avanzada, energía nuclear, antigravedad o incluso manipulación del tiempo. Otra posibilidad es que tuvieran estaciones en la superficie de la Luna o en Marte, que sirvieron como bases temporales antes de su partida definitiva. De esta manera, dejaron la Tierra para regresar a Nibiru, para nunca regresar, al menos no tan lejos. Estos eventos forman parte de la teoría de los antiguos astronautas de los Anunnaki, propuesta por Zecharia Sitchin. Pero, ¿qué fue de ellos después? ¿Qué otros factores pudieron haber influido en su decisión de abandonar Nibiru y la civilización Anunnaki? Algunos teóricos afirman que Nibiru tenía una atmósfera densa y rica en metales, lo que obligaba a sus naves a utilizar tecnología antigravedad debido a la intensa presión gravitacional del planeta. Después de casi medio millón de años, una vez restaurada la atmósfera de Nibiru, la vida en el planeta continuó con mayor estabilidad. Debido a las marcadas diferencias entre Nibiru y la Tierra, algunos Anunnaki que regresaron a casa podrían haber necesitado ayuda para reajustarse. Es posible que permanecieran en estaciones orbitales para adaptarse gradualmente. Dado que Aunu, el líder supremo de los Anunnaki, residía en Nibiru, el regreso de otros funcionarios de alto rango habría sido un evento significativo. Halo y su grupo de élite, que apoyaban una rígida estructura jerárquica, probablemente reafirmaron su control en la capital de Nibiru, siempre bajo la autoridad de Anunnan. En cuanto a Enki, existe un debate sobre si regresó o permaneció en la Tierra, lo que dio origen a mitos de maestros divinos. Como creador de la humanidad, es posible que continuara impartiendo conocimientos para reconstruir la civilización tras el gran diluvio. En la capital de Nibiru se alzaría una colosal cúpula de metal reflectante, construida para proteger la ciudad de las inclemencias del tiempo y la radiación cósmica. Algunos edificios tendrían revestimientos de aleación metálica, diseñados para absorber la luz artificial y aprovechar la limitada radiación solar. En el centro de la ciudad se alzaba el gran templo de Anu, adornado con tallas sagradas, obeliscos y estatuas gigantescas. En las afueras se encontraban instalaciones científicas donde podrían haberse desarrollado métodos para crear trabajadores humanos primitivos. Ciertas zonas de la ciudad albergaban hábitats artificiales para preservar la flora y la fauna de Nibiru, así como lagos artificiales para abastecer de agua. Más allá de la cúpula, el paisaje habría sido desértico, con rocas rojizas y suelo polvoriento. Un recordatorio de la otrora frágil atmósfera del planeta. La superficie estaba azotada por fuertes vientos y cambios extremos de temperatura debidos, en parte, a la órbita elíptica de Nibiru y a su distancia variable del Sol. Dado que los Anunnaki ya mostraban tecnología avanzada al llegar a la Tierra, es razonable suponer que dicho desarrollo requirió un largo proceso evolutivo. Algunos han propuesto que esta civilización podría tener cientos de miles o incluso millones de años. Por lo tanto, es plausible que aún existan restos de antiguas ciudades Anunnaki en Nibiru. Podrían ser construcciones colosales erigidas con bloques de piedra, evidencia de una civilización primitiva que aún no dominaba por completo las tecnologías avanzadas. El desastre que desencadenó el éxodo Anunnaki. Hemos visto que los Anunnaki completaron su misión una vez que reunieron suficiente oro y se restauró la atmósfera de su planeta. Sin embargo, los defensores de la hipótesis del astronauta ancestral y el propio Zecharia Sitchin argumentan que otro factor pudo haber contribuido a su partida. Las disputas internas entre los Anunnaki se intensificaron cuando Enki decidió advertir a los humanos sobre el inminente diluvio, dándoles una oportunidad de sobrevivir. Un acto que enfureció a Enlil, la figura de Marduk, hijo de Enki,
surgió como la chispa que desencadenó el conflicto. Ambicioso y convencido de que debía gobernar por encima de Enlil, Marduk se autoproclamó Dios supremo en regiones clave de Mesopotamia como Babilonia. Este desafío a la autoridad de Enlil desató un conflicto entre facciones enteras de Anunnaki, cada una leal a un líder diferente. Se libraron varias batallas que culminaron en una guerra catastrófica cuyos ecos se pueden rastrear en ciertos mitos antiguos. El conflicto alcanzó su punto álgido con el uso de armas aterradoras, interpretadas por algunos como artefactos nucleares. Según Sitchin, Enlil y su facción recurrieron a esta tecnología devastadora para aniquilar los asentamientos aliados con Marduk. En el Génesis, el texto judío y cristiano, se afirma: entonces el Señor hizo llover fuego y azufre del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con todo el valle y la vegetación del suelo. Ciudades como Sodoma y Gomorra fueron arrasadas al instante, dejando tras de sí escenas de completa desolación. Pero el horror no terminó ahí. Un viento maligno, interpretado como lluvia radiactiva, se extendió por la región, provocando el colapso de la civilización samoriana. Miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra de la llanura, y vio una densa humareda que se elevaba como el humo de un horno. El terror no era solo humano. Los propios Anunnaki estaban horrorizados por la magnitud de su propia ira. Lo que pretendía ser un ataque contra Marduk se convirtió en una calamidad que devastó toda la región. Fue entonces cuando Enlil y Enki, a pesar de sus diferencias, se dieron cuenta. Se había cruzado una línea peligrosa. La misión que una vez los unió se había corrompido por la ambición personal. Anu, el gran patriarca que gobernaba desde Nibiru, vio la catástrofe con tristeza y ordenó a sus hijos que se retiraran. Con la tierra contaminada y la civilización en ruinas, la presencia continua de los Anunnaki se volvió cada vez más insostenible. Así comenzó el éxodo. Muchos Anunnaki de alto rango eligieron ascender al cielo de Anu, su planeta natal. Otros, como Enki, podrían haberse dispersado o permanecido ocultos. ¿Quién creó a los Anunnaki? Según la interpretación de Sitchin de los textos mesopotámicos, los Anunnaki intervinieron genéticamente en las especies de homínidos, creando Eru, Homo sapiensu. Sin embargo, surge una pregunta lógica en sí. Los Anunnaki nos crearon. ¿Quién los creó? La primera posibilidad es que se originaron por evolución natural en Nibiru. La vida habría surgido en su planeta de forma similar a la de la Tierra. En su propio mundo se habrían desarrollado formas de vida primitivas que, a lo largo de millones de años, culminaron en una especie inteligente y tecnológicamente avanzada. La segunda posibilidad es que fueron creados por una civilización extraterrestre aún más antigua. Si los Anunnaki fueron capaces de diseñar la vida humana, quizás ellos mismos provinieron de una raza superior. ¿Conocieron los Anunnaki a sus creadores o eran inconscientes de su creación? Esta idea introduce una cadena infinita. Los Anunnaki fueron creados por otra especie extraterrestre, que a su vez fue creada por otra, y así sucesivamente. Desde esta perspectiva, el cosmos podría estar lleno de civilizaciones que se crean o se modifican continuamente entre sí. Esta línea de pensamiento está vinculada a la teoría de la panspermia dirigida, que sugiere que la vida se propaga intencionalmente por el universo gracias a inteligencias avanzadas. En algún momento podría haber existido una raza progenitora, pero eso plantea de nuevo la cuestión de su propio origen. ¿Quién los creó? Quizás un dios. Desde otra perspectiva, los Anunnaki fueron creados por una divinidad suprema, un dios absoluto que dio existencia al universo y a todos los seres inteligentes. En ese sentido, un solo creador habría creado a los creadores de la humanidad. ¿Por qué no han regresado los Anunnaki? Si Nibiru se acerca a la Tierra cada 3600 años y los Anunnaki se fueron hace unos 4000 años, su regreso podría haber ocurrido ya. También es posible que los Anunnaki poseyeran algún tipo de tecnología que permitiera viajes interplanetarios rápidos, como las puertas estelares. Si estos seres realmente existen, ¿por qué no han regresado? Una explicación se basa en la hipótesis del zoológico
y otras. Ideas relacionadas con la paradoja de Fermi. Al ser una civilización avanzada, podrían haber decidido que una mayor interferencia ya no era prudente. Después de crear y guiar a la humanidad en sus etapas iniciales, podrían haber optado por dejarnos desarrollarnos por nuestra cuenta. Los Anunnaki podrían observarnos a distancia, temiendo que el contacto constante impidiera la independencia de la humanidad. Si su objetivo era que eventualmente nos volviéramos autosuficientes, no habría razón para que reaparecieran en la Tierra. Otra posibilidad es que, si hubieran sido capaces de usar armas de destrucción masiva, se hubieran autodestruido o caído en un estado de decadencia del que nunca se recuperaron. En ese caso, simplemente no habrían podido regresar. También existe la posibilidad de que su desarrollo tecnológico alcanzara el punto de dominar la energía de una galaxia entera, alcanzando efectivamente el tercer nivel en la escala de Kardashev. En esa etapa, probablemente no tendrían interés en contactar con civilizaciones primitivas, centrándose en cambio en otras actividades. Tal vez incluso en crear formas de vida completamente nuevas, más inteligentes y avanzadas en otros mundos. ¿Siguen vivos los Anunnaki? Si los Anunnaki llegaron a la Tierra hace 450.0 años y se fueron hace 4.0 años, habrían pasado aproximadamente 446.0 años aquí, suponiendo que la edad adulta entre los Anunnakis dura decenas de miles de años terrestres. Es razonable pensar que Anu, como padre y rey, era el mayor héroe de todos. Supongamos que Anu tenía al menos 100.0 años antes de la primera expedición a la Tierra. Para cuando los Anunnaki partieron, tendría unos 546.0 años. Enki y Enlil, más jóvenes que Anu, podrían tener unos 50.0 años antes de su viaje a la Tierra. Para cuando partieron, tendrían aproximadamente 496.0 años. Por lo tanto, si realmente existen, es posible que sigan vivos, teniendo en cuenta que solo han pasado unos 4.0 años desde su partida definitiva. En los antiguos textos mesopotámicos se describe a dioses e incluso a algunos reyes humanos con reinados que duran miles de años. Sitchin interpretó estos relatos como evidencia de que los Anunnaki poseían una esperanza de vida mucho mayor que la de los humanos. Si los Anunnaki eran tan avanzados, ¿por qué dependían del trabajo humano? La teoría de que los Anunnaki vinieron a la Tierra a extraer oro y crearon genéticamente a los humanos como fuerza de trabajo plantea una aparente contradicción. ¿Por qué una civilización con capacidades de exploración espacial y conocimientos avanzados no desarrollaría máquinas o robots para la minería? Una posible explicación es que los Anunnaki, a pesar de su alto nivel de desarrollo en ciertas áreas, podrían haber tenido limitaciones en otras. La historia humana muestra ejemplos de civilizaciones que lograron avances notables en algunos campos, pero carecieron de desarrollo en otros. Por ejemplo, los mayas dominaban la astronomía y las matemáticas con asombrosa precisión, pero no desarrollaron metalurgia avanzada ni tecnologías mecánicas complejas. Desde esta perspectiva, los Anunnaki podrían haber invertido gran parte de sus recursos en la exploración espacial y la biotecnología, en lugar de en la robótica o la producción industrial. Quizás conocían robots o maquinaria minera, pero no podían producirlos a gran escala. Alterar la genética de los homínidos para crear una fuerza laboral ya adaptada al planeta habría sido una solución más eficiente. Otra explicación complementaria es que establecer una infraestructura industrial compleja para producir robots o transportar dicho equipo desde Nibiru habría sido un desafío logístico. El uso de homínidos modificados como trabajadores habría reducido tanto el tiempo como los recursos. Algunos investigadores en arqueología alternativa sugieren que la recolección de oro tenía un componente simbólico o ceremonial. El uso de mano de obra humana reforzaba una jerarquía divina, dioses y sus sirvientes. Si el objetivo final de los Anunnaki era ser venerados como dioses en la Tierra, el uso de máquinas podría haber disminuido su interacción con los humanos. Posiblemente
impidiendo el auge de la adoración y la devoción. Hipótesis sobre Nibiru. Planeta X, un mundo errante o una gigantesca estructura artificial. No hay evidencia que demuestre que los Anunnaki alguna vez vinieron a la Tierra. Pero, ¿qué hay de su planeta Nibiru? ¿Hay alguna prueba de su existencia? En los últimos años, la teoría del planeta X ha ganado renovada atención debido a nuevas observaciones astronómicas. Los científicos han notado que varios objetos en el cinturón de Kuiper, una región de cuerpos helados más allá de Neptuno, tienen órbitas que están extrañamente inclinadas y alineadas. Se ha sugerido que esta alineación podría ser causada por el polo gravitacional de un planeta masivo aún no descubierto. Un planeta gigante, posiblemente hasta 10 veces la masa de la Tierra. Podría estar moviéndose a lo largo de una órbita muy alargada alrededor del Sol. Según los cálculos, un planeta así tardaría entre 10.0 y 20.0 años en completar una sola órbita. ¿Podría ser el planeta X? Si existe, estaría extremadamente distante, recibiendo mínima luz solar y reflejando casi ninguna luz visible. Desde la perspectiva de los antiguos astronautas, algunos han intentado vincular el planeta X con Nibiru. Sin embargo, existen diferencias clave. Se dice que Nibiru tiene un periodo orbital de 3.6 años, mientras que el planeta X, de ser real, tardaría al menos 10.0 años en orbitar el Sol. Además, la hipótesis de Nibiru sugiere que este planeta cruza periódicamente el sistema solar interior, influyendo en la historia de la Tierra. Por el contrario, los estudios del planeta X no indican ninguna trayectoria que lo acerque a nuestro planeta. Otra posibilidad intrigante es que Nibiru no sea parte de nuestro sistema solar, sino un planeta errante, es decir, un mundo interestelar que viaja libremente por el espacio, sin estar ligado a ninguna estrella. Si Nibiru fuera un planeta errante, su detección sería mucho más difícil, ya que no orbitaría una estrella ni emitiría luz. Su visibilidad desde la Tierra dependería de su trayectoria, apareciendo en ciertos periodos y desapareciendo en otros. Sin embargo, un planeta errante no mantendría un ciclo orbital regular de 3.6 años, y la ausencia de una estrella cercana dificultaría el mantenimiento de la vida en su superficie. Una hipótesis radical dentro del marco de los antiguos astronautas sugiere que Nibiru no es un planeta natural, sino una megaestructura artificial construida por los Anunnaki. Se trataría de una enorme construcción tecnológica que viaja a través del espacio. Si Nibiru fuera un entorno hostil, los Anunnaki podrían haberlo terraformado o diseñado para que fuera habitable utilizando tecnologías avanzadas de geoingeniería. Construcciones Anunnaki en la Luna. Algunos autores, basándose en la interpretación de Zecharia Sitchin de los textos sumerios, creen que si los Anunnaki llegaron a la Tierra, la Luna podría haber servido como base de operaciones. Otra versión sugiere que la Luna no es un satélite natural, sino un objeto artificial. Desde esta perspectiva, los Anunnaki podrían haber colocado la Luna en la órbita de la Tierra para regular las mareas y estabilizar la inclinación axial del planeta, permitiendo el florecimiento de la vida. Las teorías sobre bases lunares surgieron a mediados del siglo XX con el lanzamiento de las primeras sondas espaciales no tripuladas. Durante las misiones Apolo, la NASA publicó una extensa colección de imágenes lunares, muchas de las cuales revelaron detalles nunca antes vistos. Los supuestos descubrimientos incluyen las llamadas torres o agujas lunares, estructuras que parecen elevarse desde la superficie lunar y que se han interpretado como posibles construcciones. La explicación científica atribuye estas características a efectos ópticos o interpretaciones erróneas del terreno natural o cráteres. Otros han señalado la presencia de cúpulas translúcidas o rastros de paneles metálicos. La postura oficial es que la mayoría de estos patrones se deben a efectos de iluminación, baja resolución de imagen o formaciones naturales.
También se afirma que existen entradas a bases o túneles artificiales. Sin embargo, los científicos argumentan que se trata de tubos de lava formados durante la antigua actividad volcánica hace miles de millones de años. Construcción Anunnaki en Marte. Algunos autores afirman que antes de descender a la Tierra, los Anunnaki establecieron bases en Marte, que describen como una ubicación estratégicamente conveniente debido a su menor gravedad, lo que facilita los despegues y aterrizajes de naves espaciales. Según otros teóricos, Marte podría contener depósitos de oro o metales raros, lo que justificaría su explotación. En las décadas de 1970 y 1980, las imágenes de la sonda Viking revelaron una formación rocosa que se asemejaba a un rostro humano, junto con montículos triangulares que algunos interpretaron como pirámides. Se sugirió que estos accidentes geográficos podrían ser templos monumentus o basis extraterrestres. Sin embargo, fotografías posteriores de alta resolución mostraron que estas formaciones son el resultado de procesos geológicos naturales y efectos de iluminación. Una imagen publicada por la plataforma digital de la Universidad de Arizona muestra una formación con una apariencia cuadrada y bordes afilados. Fue captada por la cámara Mars Orbiter, que orbitó Marte de 1997 a 2006. ¿Estamos viendo una construcción hecha por alguna inteligencia o es un fenómeno geológico natural? En la Tierra, las estructuras con ángulos rectos son típicamente hechas por el hombre, aunque ocasionalmente pueden ocurrir en la naturaleza. La superficie marciana podría presentar formaciones de bordes rectos debido a cambios tectónicos, erosión u otros eventos geológicos. También es posible que los vientos marcianos esculpieran la forma en su forma actual, aunque esto es poco común. Dado que la imagen fue tomada hace más de 2 décadas, la formación, ya sea artificial o natural, podría ahora estar sepultada bajo el polvo marciano. Quizás futuras misiones robóticas o humanas la investiguen. Conexiones entre los maestros antiguos y los ovnis modernos. Cuando comparamos los mitos antiguos sobre seres u objetos brillantes en el cielo con los encuentros modernos con ovnis, emergen similitudes fascinantes. Las historias del pueblo Inuit mencionan luces en el cielo y altas figuras humanoides, que se asemejan mucho a los relatos contemporáneos de contacto extraterrestre. En la mañana del 26 de diciembre de 1980, soldados estadounidenses estacionados en la base de Woodbridge, en el Reino Unido, presenciaron luces rojas y amarillas brillando entre los árboles del bosque de Rendlesham. Se encontraron con una nave luminosa metálica, marcada con extraños símbolos, que flotaba cerca del suelo antes de ascender al cielo. En la tarde del 24 de abril de 1964, el oficial de policía Lanny Zamora estaba de patrulla en Nuevo México, Estados Unidos, cuando vio un destello descendiendo del cielo sobre un campo. Al acercarse al lugar, vio una nave metálica, con forma de huevo, con 2 seres humanoides de pie cerca. El 13 de marzo de 1997, miles de personas en Phoenix presenciaron una formación de luces dispuestas en forma de V que se movían por el cielo. Pero estos relatos no se limitan a luces en el cielo. Tanto los mitos antiguos como los encuentros modernos con ovnis a menudo involucran la presencia de seres humanoides. Muchos mitos describen maestros ancestrales con apariencias inusuales. Por ejemplo, Bib Koroti vestía un traje brillante, mientras que los Tuatha Danann eran altos, radiantes, vestían ropas lujosas y portaban objetos mágicos. En la actualidad, existen casos desclasificados como el incidente de Tala-la-Royal en España. En este suceso de 1976, militares españoles supuestamente se encontraron con una figura humanoide alta que vestía un traje metálico ajustado y una especie de casco negro. En la ufología, los llamados grises se describen como seres extraterrestres con ojos grandes y piel grisácea. Se rumorea que viven tanto en bases submarinas como en el espacio. Si bien no son idénticos, guardan cierto parecido con los Wanina. En la antigüedad, las hazañas de los seres civilizados se percibían como poderes mágicos o milagros. Hoy en día, los mismos fenómenos
Probablemente se describirían como tecnología avanzada. ¿Podrían ser los seres de las historias antiguas y los casos modernos de Havnes realmente los mismos? Es posible, pero no existe evidencia definitiva. ¿Coincidencias entre culturas antiguas? ¿Una señal de contacto pasado? En nuestra búsqueda de evidencia de posibles visitas de seres de otros mundos, hemos analizado mitos e historias de diferentes culturas. Pero, ¿y si también se esconden pistas en obras de arte antiguas? Este relieve mesopotámico, que data de hace unos 3.0 años, representa a un Alu, un ser híbrido con cuerpo humano y cabeza de águila. Estos eran espíritus protectores encargados de purificar y salvaguardar palacios y templos. En su mano izquierda sostiene un recipiente conocido como bondu. Se desconoce su contenido exacto, pero su presencia en un contexto ritual sugiere que contenía agua sagrada. Por otro lado, este relieve de la cultura Mec, que floreció en el actual México hace unos 2.4 años, muestra una figura humana, probablemente un individuo de alto rango, sentado sobre lo que parece ser una serpiente o criatura sobrenatural. En su mano derecha, la figura sostiene una cesta sorprendentemente similar al bandudu mesopotámico. Un recipiente comparable aparece en el pilar 43 de Gobasip, en Turquía, considerado el primer templo de la humanidad. Se estima que este sitio tiene entre 11.0 y 12.0 años de antigüedad, construido por sociedades prehistóricas que no dejaron registros escritos. ¿Cómo es posible que el mismo objeto aparezca en lugares tan distantes entre sí y en épocas tan distintas? Los historiadores lo explican como una convergencia cultural. Las sociedades humanas, a lo largo del tiempo y la geografía, podrían haber desarrollado de forma independiente recipientes rituales con asas para transportar objetos sagrados. Otros autores sugieren que existió una civilización ancestral avanzada, quizás la Atlántida, que difundió estos símbolos por todo el mundo antes de desaparecer. También existe la hipótesis del astronauta ancestral, que propone que la bolsa o recipiente era en realidad un artefacto tecnológico, compartido con múltiples culturas por una civilización extraterrestre. Otro ejemplo llamativo es la deformación craneal, una práctica que consistía en aplicar tablas o vendajes a la cabeza para alterar la forma del cráneo, produciendo una apariencia alargada o cónica. En Norteamérica la utilizaban los mayas y ciertos grupos como los chinacán. En Sudamérica la practicaban los incas. También apareció en culturas del Cáucaso y diversas regiones de Europa del Este-An. En el antiguo Egipto, el faraón Akenatón y su familia fueron representados con cráneos alargados, aunque se cree que esto fue una convención artística que simbolizaba estatus o belleza. Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas argumentan que estas culturas intentaban imitar la apariencia de extraterrestres con cabezas alargadas. Sin embargo, según la arqueología convencional, la elongación craneal fue una práctica cultural desarrollada independientemente por diferentes sociedades en varios puntos de la historia. Similitudes en arquitectura e ingeniería entre culturas antiguas. Una posible pista adicional que sugiere una conexión entre civilizaciones antiguas reside en sus construcciones y monumentos. Muchas culturas construyeron enormes estructuras piramidales, a menudo como centros ceremoniales o tumbas, a pesar de no tener contacto conocido entre sí. En Egipto, los faraones erigieron pirámides de lados lisos hace aproximadamente 4.5 años. En Mesopotamia aparecieron los ziggurats, templos piramidales escalonados con múltiples niveles construidos hace unos 4.1 años. En Mesoamérica, ahora México y partes de América Central, tanto los teotihuacanos como los mayas construyeron pirámides escalonadas. Un ejemplo es la pirámide del Sol en Teotihuacán, cuya orientación se cree que está alineada con las estrellas o con las puestas de sol en fechas específicas. La pirámide de Kukulcán, en la ciudad maya de Chichén Itzá, se construyó
sobre una pirámide más antigua. En la antigua China, los emperadores eran enterrados en montículos piramidales, como el mausoleo de Qin Shi Huang, construido hace unos 2.3 años. En los Andes peruanos, culturas como la de Caral y sus sucesoras erigieron pirámides de adobe. Anteriores a las pirámides egipcias, Indonesia alberga el Borobudur, un templo budista con diseño piramidal. En Camboya, la pirámide escalonada de Khao Kher, construida durante el Imperio Khmer, aún se conserva. Cada región utilizó materiales locales, pero la forma de pirámide escalonada reaparece en todo el mundo. ¿Qué llevó a diferentes civilizaciones a construir pirámides en lugares y épocas tan distantes? ¿Fue un desarrollo independiente? ¿O quizás una influencia externa de los Anunnaki u otros seres del pasado? Se creía que pudo haber existido una cultura madre o un solo pueblo que difundió el diseño de las pirámides en diversas regiones. Sin embargo, la mayoría de los arqueólogos coinciden en que no hay evidencia de viajes transoceánicos que pudieran haber transmitido estas ideas arquitectónicas. Se cree que muchas culturas pudieron haber desarrollado pirámides de forma independiente porque compartían necesidades similares y trabajaban con materiales comparables. En sociedades sin tecnologías modernas, como grúas u hormigón armado, la pirámide era una forma práctica de construir estructuras altas sin riesgo de derrumbe. Además, la pirámide se consideraba a menudo una montaña sagrada o un puente entre la tierra y el cielo. Para estas culturas, se creía que los dioses habitaban en lo alto, por lo que construían templos en forma de pirámides, buscando estar más cerca de ellos. Cultos de carga y la analogía con los dioses antiguos. Las historias que hemos examinado describen seres instructivos que descienden o llegan a la tierra para compartir conocimientos y habilidades. Estas narrativas a menudo representan encuentros entre seres avanzados y sociedades más primitivas. ¿Qué sucedería si una cultura tecnológicamente avanzada actual se encontrara con tribus aisladas casi prehistóricas? Esto es precisamente lo que ocurrió en el Pacífico Sur entre las comunidades de Melanesia durante la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas estadounidenses y japonesas utilizaron estas islas como centros militares estratégicos. Los isleños presenciaron por primera vez enormes buques de guerra y portaaviones que transportaban suministros, así como aviones que aterrizaban o sobrevolaban. Para los nativos, esto representó un profundo choque cultural. De repente, se vieron rodeados de tecnologías incomprensibles. Para ellos, fuerzas sobrenaturales parecían manifestar objetos gigantes de la nada, creando abundancia instantánea. Cuando terminó la guerra y los soldados se marcharon, el flujo de carga se detuvo. Algunos grupos nativos comenzaron a realizar rituales inspirados en lo que habían visto hacer a los soldados. Construyeron réplicas de aviones de madera y paja, marcharon con uniformes improvisados y encendieron antorchas dispuestas como luces de pista, con la esperanza de que los bienes que alguna vez trajeron los militares regresaran. La reacción de los isleños melanesios ilustra la tendencia humana a explicar los sucesos extraordinarios mediante conceptos sagrados o sobrenaturales. Creían que los barcos y aviones pertenecían a alguna fuerza divina. De la misma manera, los pueblos antiguos pudieron haberse encontrado con seres tan avanzados que los creyeron dioses. Estos seres podrían haber sido exploradores de otras civilizaciones humanas, entidades de otros mundos o incluso fenómenos naturales malinterpretados. La hipótesis de que maestros estelares o antiguos seres instructivos provenían de otros mundos sigue sin demostrarse. La mayoría de los especialistas en antropología, arqueología e historia rechazan la idea del contacto físico con tales inteligencias. Existen construcciones monumentales y descripciones literarias que parecen sugerir la participación de seres avanzados. Sin embargo, pueden explicarse mediante el desarrollo cultural, el intercambio de conocimientos entre comunidades y la creatividad humana. La arqueología, por ejemplo, no ha encontrado rastros de tecnología imposible para su época, ni metales desconocidos que respalden la noción de ingeniería más allá de las capacidades de las sociedades antiguas. Además, los hallazgos arqueológicos
revelan una progresión gradual en el desarrollo humano, desde la agricultura hasta la metalurgia. No hay saltos abruptos que solo puedan explicarse por seres de otros mundos. En cambio, hay evidencia de innovación y difusión de ideas a través del comercio y la migración. La hipótesis de que los Anunnaki eran extraterrestres del planeta Nibiru no proviene de textos mesopotámicos originales, sino de reinterpretaciones modernas. Textos como la Lista de Reyes de Sumeria o la Epopeya de Gilgamesh mencionan a dioses que participaron en la creación de la humanidad, pero no dicen nada sobre la extracción de oro para reparar la atmósfera planetaria. Si el astrofísico Carl Sagan hubiera revisado la afirmación de que los Anunnaki eran visitantes extraterrestres, probablemente habría señalado numerosos problemas. En primer lugar, faltan pruebas en los textos antiguos. Ninguna afirmación sobre la minería de oro o la hibridación genética entre Anunnaki y humanos aparece en tablillas mesopotámicas. Asimismo, no se han encontrado restos de naves espaciales ni herramientas avanzadas en Mesopotamia. En cuanto a las supuestas bombas atómicas, ni la arqueología ni la ciencia han encontrado evidencia del uso de tecnología nuclear en la antigüedad, aunque algunos autores afirman la existencia de rastros de radiación en Mohenjo-Daro. Los estudios arqueológicos no han confirmado ningún evento nuclear antiguo. Aún así, es importante permanecer abiertos a lo desconocido y explorar la idea del contacto extraterrestre. Sin embargo, debemos buscar evidencia física sólida, como anomalías en el ADN humano, objetos hechos de materiales no terrestres o registros astronómicos avanzados imposibles para su época. La idea de que maestros estelares instruyeron a nuestros antepasados o que los Anunnaki eran extraterrestres es una afirmación extraordinaria. Pero, por ahora, carece de las pruebas extraordinarias necesarias para respaldarla. Quizás la ausencia de evidencia no sea el fin, sino un desafío. ¿Podríamos estar buscando en el lugar equivocado? Llamada a la acción. Si te apasiona el misterio, la historia oculta y los secretos del universo, suscríbete a AlphaBeast y dale like, comparte este video y déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. ¿Crees que los Anunnaki y otros seres avanzados realmente visitaron la Tierra? ¿O todo es fruto de la imaginación humana? ¡Despedido! Esto fue AlphaBeast. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo, los mitos y las estrellas. Recuerda, el conocimiento es poder. Y el universo aún guarda muchos secretos. ¡Nos vemos en el próximo video!